Ahora vamos a ver la historia oscura de Sean John Combs, o también conocido como P. Diddy, en la que también están involucrados celebridades como Justin Bieber y Britney, entre otros. El controversial rapero y empresario fue detenido el 16 de septiembre por conspiración para extorsionar, tráfico, fraude y transporte para ejercer la prost. El rapero fue arrestado 10 meses después de que la primera demanda en su contra fuera puesta en los tribunales por abuso. Esta demanda la colocó una de sus ex, la cantante Cassie Ventura, en el mes de noviembre del 2023. Ella denunció maltratos durante 11 años de relación con Diddy, y aunque ella nunca se animó a denunciar por estos abusos, por estos maltratos, 5 años después de que haya terminado esta relación, bueno, decidió hacerlo. En medios de comunicación dijo que la verdad estuvo sometida durante todos estos años a golpizas tremendas, terribles, que Diddy es una persona propensa a descargar una ira incontrolable. Incluso hay videos en su casa, en la misma casa de P. Diddy, dándole golpizas a ella. Ella declara que Diddy la drogó y la obligó a tener relaciones sex con otros hombres. Además de que cuando ella intentó terminar la relación con este personaje en el año 2018, la violó. La acusación la dio a conocer el fiscal de distrito de Nueva York, Damian Williams. Declaró que este personaje, para abusar de sus víctimas, el rapero utilizó empleados sex, recursos e influencias de todo su imperio empresarial. Recuerda que este es un personaje que acumuló muchísimo poder durante muchos años, que esta persona creó una empresa criminal cuyos miembros y asociados intentaron o posiblemente participaron en delitos como tráfico sex, trabajos forzados, secuestros, incendios provocados, sobornos y obstrucción de la justicia. Bueno, después de que Sisi Ventura se animara a denunciar a su ex, aparecieron 2 mujeres más denunciándolo por abusos, por perversidades que hizo con estas mujeres. Lo más sorprendente de todo fue que el día 26 de febrero de este año, cuando el productor musical Rodney Jones Jr. demandó a Diddy por abuso sex, ese hombre dijo que Diddy trató de manipularlo para que él tuviera relaciones sex con otras personas, y que también sabía de muchas actividades ilegales que llevaban a cabo en aquellas famosas fiestas en su mansión de los Hamptons. Imagínense ustedes esta situación. También han salido nuevamente a la luz entrevistas donde Diddy y otras celebridades hacen referencia a estas fiestas, además de fotos subidas de tono y videos también que reflejan qué sucedía en estas fiestas alocadas y oscuras. Una de estas conversaciones ocurrió en el año 2002 en el programa de Conan O'Brien, donde Diddy aseguró tener que cerrar con llave la puerta de la casa de su mansión para que las mujeres no se escaparan, para que se mantuvieran ahí. Imagínense ustedes. También este presentador, Conan O'Brien, le preguntó que qué era lo más importante para que estas fiestas resultaran exitosas, y Diddy le dijo que lo más importante era tener mujeres hermosas y que también hubiese mucha agua cerca, porque si no, pues ellas no tenían lo que necesitaban y pues querrían irse de ahí. Bueno, adivinen ustedes para qué necesitan mucha agua en una fiesta, para qué se siente mucha sed, pues para las drogas.
Luego de estos detalles, bueno, el presentador Conan O'Brien dijo, bueno, ya esto se está saliendo de claro a oscuro y se está poniendo muy peligroso y desvió la atención de la entrevista hacia otro lado diferente. Bueno, lo único que podemos saber es que en los documentos judiciales Didi se lo refleja como el líder de toda una banda, de una red criminal encargado de organizar estas fiestas en Hollywood llamadas Freak Off. En estas reuniones sociales, el rapero habría mantenido Vic abajo bajo los efectos de sustancias ilegales para que participaran en actos subidos de tono con trabajadores sex masculinos, además también de tener menores de edad en estas fiestas. Bueno, dime tú qué opinas de esa situación tan terrorífica. Gracias a Dios que llega la justicia para este señor y para los demás involucrados. Bueno, mis queridos, nos vemos en otra oportunidad. Bye bye.